Now we've got a few more details that I want to pull together before we leave this covenant. Ahora queremos ver unos detalles más antes de que abandonemos lo que es este pacto. Now, if you're taking notes, Para los que están tomando apuntes, I want you to put this under called covenantal completion in Christ. quiero que veas esto que se llama el pacto siendo cumplido en Cristo. Now we're going to read 3 passages, Ahora vamos a leer 3 pasajes. but then I'm going to have Eduardo, he's going to give you a number of references. I want you to look them up on your own. Pero aquí les vamos a dar unas cuantas referencias que después van a mirar por su propia cuenta. But right now, let's look at Ephesians chapter 3. Pero ahora veamos Efesios capítulo 3 And I want you to read 10 through 12. y vamos a leer del 10 al 12. Efesios 3 del 10 al 12. Dice la palabra del Señor así: para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Okay, we want to note especially verse 11. Creo que notemos especialmente el verso 11. You see his remark here. This is in accordance with the eternal purpose, Mira lo que dice: conforme al propósito eterno which he carried out in Christ Jesus our Lord. que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. What eternal purpose? ¿Qué propósito eterno? Covenant of redemption. La redención que viene del pacto. Okay, then look at verse 12. Mira el verso 12. Because of that, Que a causa de eso we have boldness tenemos confianza, seguridad and confident access. y un acceso con confianza. That's our benefit. Ese es nuestro beneficio. Okay, we have in our church, in our sanctuary, Ahora, en nuestra iglesia, ahí en el santuario, I had one of the artists make up 2 separate banners. dice que los artistas hicieran dos, ¿cómo sería? Como 2 pendones separados o estandartes. One banner says, Uno de ellos dice: my greatest problem in life is solved. mi problema más grande en la vida está resuelto. It's forgiveness that we have in Christ. Es el perdón que tenemos en Cristo. The other banner says, Y el otro estandarte dice: my greatest benefit in life is union with Christ. el beneficio más grande en la vida es unión con Cristo. That's what's being talked about here by Paul in Y esto this es lo que text. se está enseñando aquí, lo que Pablo enseña en estos textos. Look at Hebrews 13 verse 20. Mira Hebreos 13:20. Dice: y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Okay, here's another New Testament writer, Aquí hay otro escritor del Nuevo Testamento, and he's using this language. está usando este lenguaje, Through the blood dice a través de la sangre of the eternal covenant. del pacto eterno. When was that made? ¿Cuándo fue eso hecho? Eternity past. En la eternidad pasada. One more. Uno más. Romans chapter 5, Romanos 5, verse 12 through 19. del 12 al 19. Let's read that. Vamos a leerlo. 5 del 12 al 19. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no sin culpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Okay, look carefully then at verse 19. Ahora mira con cuidado el verso 19. Okay, we talk here about
The first man's disobedience Aquí vemos la desobediencia del primer hombre brought condemnation to all. que trajo la condenación a todos. This is why Paul refers to Jesus Por eso es que Pablo se refiere a Jesús in Corinthians en Corintios as the second Adam. como el segundo Adán. The first Adam El primer Adán failed. falló. The second Adam El segundo Adán succeeds. tuvo éxito. Succeeds in what? ¿Tuvo éxito en qué? He carried out the mandates Eh, of the eternal covenant of redemption. Él llevó los mandamientos y lo cumplió, esos que fueron dados en el pacto eterno de redención. Okay, now, what I'm going to have Eduardo do, Ahora lo que quiero aquí que Eduardo haga, I want to give you additional texts referring to the Father, quiero darte textos adicionales que se refieren al Padre, the Son, al Hijo and the Spirit, y al Espíritu Santo, all involved in this covenant. todos envueltos en este pacto. But we're not going to take the time to read them. Pero no vamos a tener tiempo de leerlos. But I would like for you to record them. Pero sí quiero que ustedes los tengan ahí registrados, por favor. So that's where we want to start, right there. Additional texts referring to the Father. Okay, so so- we're right under the Father, right there. Bueno, entonces vamos a ver textos adicionales que se refieren al Padre. Y anotamos Isaías 42, versos del 1 al 7. También Isaías 50, versos del 5 al 9. Salmo 16:10. Salmo 19:15. Salmo 86:13. Hechos 2 del 31 al 32 y Hebreos 13:20. Aquí la exaltación del Hijo como a Rey, Salmo 2 del 6 al 8. Salmo 2 del 6 al 8. Lucas 22:29. Lucas 22:29. Hebreos 1 del 1 al 13. Hebreos 1 del 1 al 13. Y Hebreos 5 del 5 al 6. Hay más todavía. Salmo 22 del 30 al 31. Aquí vamos entonces ahora a ver textos adicionales con referencia al Hijo. Al Hijo. Textos adicionales con referencia al Hijo. Gálatas 3 del 15 al 22. Mateo 10:40. Mateo 15:24, 21:37 del mismo Mateo. Mateo 21:37. Mateo 21:37. Luego Lucas 4:18. Lucas 4:18. El verso 18 y el verso 43. Lucas 4, versos 18 y 43. Lucas 10:16. Isaías 50 del 5 al 9. Isaías 50 del 5 al 9. Hebreos 5:8. Y Hebreos 12:2. Voy a repetir, Isaías 50 del 5 al 9, Hebreos 5:8 y Hebreos del 12 al 2. Esto en referencia al Hijo. Ahora los textos adicionales en referencia al Espíritu Santo. El papel del Espíritu Santo. Mateo 1:18. Mateo 1:18. Lucas 1:35. Verso 35 y el verso 80. Lucas 1:35 y 80. También Hebreos 9:14. Hebreos 9:14 y Romanos 8:11. 8:11. Romanos 8:11. Okay. I want you to think of me as an attorney, Ahora, quiero que piensen de mí como un abogado. and I'm making a case. Y yo voy aquí a presentar mi caso. I'm supplying you with evidence. Estoy dando a ustedes evidencia. And if you go back to yesterday's lecture, Y si tú vuelves a la lección de ayer, I have piled up all kinds of biblical evidence, hemos apilado toda clase de evidencia bíblica which drives the conclusion home que nos lleva a la conclusión that our being in Christ
de que el estar en Cristo was designed of the Father fue diseñado por el Padre from before the world was even begun. antes de que el mundo siquiera empezara. That's why every day in your life Es por esa razón que cada día de tu vida is a good day. es un buen día. No matter whether things went good on that day No importa que las cosas hayan ido bien o mal ese día, or things were not good, que las cosas no hayan ido para nada bien, but your salvation pero tu salvación was guaranteed in Christ fue garantizada en Cristo before the foundation of the world. antes de la fundación del mundo. Paul talks about us having a soundness of mind. Pablo dice a nosotros de que debemos tener una mente atenta. This is something you can stand on. Es algo en lo cual tú te puedes parar con firmeza. You've got a concrete floor here for this building. Tienes aquí un piso de concreto. This is what your salvation is grounded on. Es el fundamento que tiene nuestra salvación. All right, now, let me give you just a little bit more on Reformed tradition Déjame hablarles un poco más de la tradición reformada regarding the covenant of redemption. en cuanto al pacto de redención. Reformed tradition, I'm talking here about the 15 and 1600s. Cuando estoy hablando aquí de la tradición reformada, estoy hablando de 1500 y 1600. Just listen. Solamente escucha. Here's how the Westminster Confession Así es como la confesión de fe de Westminster refers to this. se refiere a esto. In his eternal purpose, En su propósito eterno, it pleased God le plació a Dios to choose and ordain the Lord Jesus, el escoger y ordenar al Señor Jesús, his only begotten Son, su Hijo unigénito, to be the mediator between God and man. en ser el mediador entre Dios y los hombres. Jesus is the prophet, Jesús es el profeta, priest, sacerdote and y king, rey, the head and savior of his church, cabeza y salvador de su iglesia and judge of all the world. y juez de todo el mundo. Now listen, Y escucha, from all eternity, por toda la eternidad, God gave him a people Dios le dio a un pueblo to be his que seed fuera su simiente, and to be in time que redeemed, fuera en su tiempo redimido, called, llamada, justified, justificada, sanctified, santificada and glorified. y glorificada. Now, Westminster was completed at 1643. Ahora mira, esta confesión de fe de Westminster fue completada en what year? 1643. En 1643. 1543, sorry. 1543, perdón. Okay. The Savoy Declaration La declaración de Savoy happened at 1658. ocurrió en 1658. The Savoy Declaration was a modification of Westminster. Esta declaración de Savoy fue una modificación de la declaración de fe de Westminster. Listen to how they put this, same section. Escucha cómo ellos lo ponen en la misma sección. It pleased God Le plació a Dios in his eternal purpose en su propósito eterno to choose el escoger and ordain y ordenar the Lord Jesus, Señor Jesús, his only begotten Son, su Hijo unigénito, according to de acuerdo a a covenant un pacto made hecho between both, entre ellos dos, to be the mediator between God and man. en ser el mediador entre Dios y el hombre. Now, John Owen, the Puritan. Ahora, John Owen, el puritano, Have they read any of the Puritans? ¿han leído algo de los puritanos? All right, John Owen John Owen was an architect of the Savoy fue Declaration. uno de los arquitectos de esta declaración de Savoy. John Owen is often referred to as the Prince of the Puritans. A John Owen se le conoce muchas veces como el príncipe de los puritanos. He himself described the covenant of redemption Él mismo describió el pacto de redención as having 5 points. teniendo 5 puntos. I'd like you to note them. Quiero que los anoten. Number 1, Número 1, the Father el Padre as a promiser, como el que promete and the Son y el Hijo as an undertaker, como aquel que toma. voluntarily agreed together in council Voluntariamente estuvieron de acuerdo como en consejo to achieve a common purpose, en lograr un propósito común namely llamado the glory of God and the salvation of the elect. la gloria de Dios y la salvación de los elegidos. Number 1. Ese es el número 1. Number 2. El número 2. The Father prescribed conditions for this covenant, El Padre prescribió las condiciones de este pacto, which consisted of the Son assuming human nature,
la cual consistía en el Hijo asumiendo la naturaleza humana, fulfilling the demands of the law cumpliendo las demandas de la ley through his obedience, a través de su obediencia and suffering the just judgment of God y sufriendo el justo juicio de Dios for the elect por los elegidos in order to satisfy God's justice on their behalf. para satisfacer la justicia de Dios en sí mismo. Number 3. Yeah. Too much? Too fast? Yeah. We'll slow it down. Yeah, but I'm doing... Well, I can slow it down. I'll slow it down. I'll slow it down. You're giving me the pace. Okay. Wait a minute. How far back do we need to go? Do you have number 1? Vamos a leer nuevamente. If you want, I can do it. Okay. All right. Go ahead. Vamos a ver el número 1 nuevamente. Dice que el Padre, como el que promete, y el Hijo, como el que voluntariamente accede, como el que toma, el que obedece, que voluntariamente accede, juntos en este consejo, a lograr un propósito común, llamado la gloria de Dios y la salvación de los elegidos. El segundo, dice que el Padre prescribió las condiciones de este pacto, que consistía en el Hijo asumiendo la naturaleza humana. Voy a repetirlo. El Padre prescribió las condiciones de este pacto, la cual consistía en el Hijo asumiendo la naturaleza humana, cumpliendo las demandas de la ley a través de su obediencia. Cumpliendo las demandas de la ley a través de su obediencia y sufriendo el justo juicio de Dios por los elegidos para satisfacer la ira de Dios en sí mismo. Perdón, a causa de ellos o en beneficio de ellos, on their behalf. Voy a repetirlo. Y sufrir el justo juicio de Dios por los elegidos para satisfacer la justicia de Dios a favor de ellos. Bueno, vamos a ver el tercero. El Padre le prometió al Hijo que Él lo ayudaría. El Padre le prometió al Hijo que Él le apoyaría, o lo ayudaría, o lo sustentaría. Escojan una de esos sinónimos. El Padre le prometió al Hijo que Él lo sustentaría y que si el Hijo cumplía la obra que se le estaba dando, Él lograría salvación y glorificación de los elegidos. Él lograría salvación y glorificación para los elegidos. Salvación y glorificación para los elegidos. El Padre confirmó estas promesas con un juramento. El cuarto, el Hijo voluntariamente aceptó las condiciones. El Hijo voluntariamente aceptó las condiciones y asumió la obra como garantía del pacto. Voy a repetir, la cuarta es muy corta. El Hijo voluntariamente aceptó las condiciones y asumió la obra como garantía del pacto. O asumió el trabajo. Has surety. Bueno, también. Como fiador del pacto. No, the last one. Y la última, la número 5. El Padre aprobó y aceptó el desempeño del Hijo, el cual reclamó y recibió las promesas hechas en el pacto. Now, just as we finish this up, Ahora, mientras terminamos esta parte, we did absolutely nothing nosotros no hicimos absolutamente nada to move God in His love. para mover a Dios en su amor. The scriptures are clear. Las escrituras son claras. He loved us while we were yet sinners and enemies. Que Dios nos amó cuando éramos pecadores y sus enemigos. Romans 5. Romanos 5. All right? Now, most Christians Ahora, la mayoría de los cristianos in North America allá en Norteamérica don't know anything about what I just taught you. no conocen absolutamente nada de lo que les acabo de explicar. This has been lost Esto se ha perdido over time. en el tiempo. That's why I entitled this course, Por eso yo he titulado esta conferencia Rediscovering the Missing Jewel. Redescubriendo la joya perdida.
They don't have a clue about covenant Ellos no theology. tienen ni idea de los pactos. But as we have looked at this since yesterday afternoon to this morning, Pero mientras veíamos esto entre ayer y hoy, you can see how this is replete in Scripture. puedes ver cómo esto se ve claro en las Escrituras. And the end of this is, Y el fin de esto es all we can do is worship God. que nos lleve simplemente a adorar a Dios. He becomes greater. Él se vuelve más grandioso. We understand our redemption more. Entendemos nuestra redención aún más And we recognize the privilege that we have in Christ. y reconocemos esos privilegios que tenemos en Cristo. This is the kind of material Esta es la clase de material that needs to be taught to your people. que necesita ser enseñado a tu congregación, a tu pueblo. Years ago, Años atrás, when this was being taught in seminaries, cuando esto era enseñado en los seminarios, all those ministers came out in the churches esos ministros que iban a las iglesias, and they looked at this and they said, well, this just isn't practical. ellos veían esto y decían, bueno, lo que pasa es que esto no es muy práctico. This is vitally practical. Esto es vitalmente práctico. This is how we got to where we are. Así es como llegamos a donde estamos. What could be more practical ¿Qué than puede that? ser más práctico que esto? All right, so we are now done with the covenant of redemption. Do you have any comments or questions at this point? Ahora hemos terminado con lo que es el pacto de redención. ¿Hay alguna pregunta o comentario con respecto al pacto de redención para que la hagan ahora? Entonces, el pastor se lo está aclarando que la pregunta se refiere a que si como hay evidencia entre el diálogo del Padre y el Hijo, la hay también con el Espíritu Santo. No, The go ahead. closest you'll come to that, I believe, Lo más cercano para llegar a eso que nos podemos acercar is Paul's opening chapter to Ephesus in chapter 1, es el capítulo de Efesios 1, where you have the Father that's clearly electing, donde tienes al Padre eligiendo claramente, the Son coming in and being the propitiation for our sins, el Espíritu Jesucristo viniendo y siendo la propiciación de nuestro pecado, and the Spirit y el Espíritu sealing us for the day of redemption. sellándonos para el día de la redención. You have the three in there, Tiene a los tres allí. but we don't have as much of the dialogue that's present between Pero the no other ones. tenemos mucho del diálogo allí. Now this is interesting, Pero ahora esto es interesante, because there are segments of the church today porque hay segmentos de la iglesia hoy día that would say, que dirían we have songs that we worship God with. que hay canciones con las cuales adoramos a Dios, They talk about the Father, que hablan del Padre, talk about the que Son, hablan del Hijo, but they don't talk about the pero Spirit. que no hablan del Espíritu Santo. And there's a thinking that's there, like somehow we're leaving out the Holy Y hay Spirit. ese pensamiento de que estamos dejando por fuera el Espíritu Santo, The Holy Spirit should get more credit. que el Espíritu Santo debe tener más créditos. This is wrong. Esto está mal. Listen, Escucha. the reason why it's wrong Y la razón por la que está mal is because Jesus said es porque Jesús dijo, the Spirit el Espíritu, would attest to Him. ¿se te recuerda? In other words, it's best that I go away, because the Spirit will come and He will attest of me. He'll tell you of me. Que el Espíritu vendría a dar testimonio de mí, de Cristo. You remember I said in the Trinity there is a voluntary subordination. Recuerden cuando hablamos que en la Trinidad hay una subordinación voluntaria. The Holy Spirit becomes almost the invisible, unknown hand, El Espíritu Santo se vuelve como esa mano invisible and He is glorified y Él es glorificado by the glory that we give to the Son, por la gloria que le demos al Hijo, in honor for what the Father purposed. en honor al propósito del Padre. So it doesn't strike me as odd that we don't find a lot in Scripture about a dialogue between the other two persons of the Trinity. with the Entonces no Spirit. se me hace extraño que no encontremos ese diálogo con el Espíritu Santo allí. The entire representation of what we have in the Old and New Testament Toda la representación que tenemos en el Antiguo y el Nuevo Testamento is Father, 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 es Padre, 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 and with the compassion of the Son, y luego con lo que hizo el Hijo, who becomes the second Adam, the God-man, que se convirtió en el segundo Adán, en el Dios hombre, the ground of our salvation. en la garantía de nuestra salvación But it's the general. Holy Spirit that makes it real to us. Pero es el Espíritu Santo el que hace real eso para nosotros. When you sing with passion in your heart to God, Cuando tú cantas en tu corazón con pasión a Dios, the Spirit is in that. el Espíritu Santo está en The eso. Spirit doesn't need to be singled out. El Espíritu no tiene necesidad de que sea cantado en voz alta. He's in the very praise. Él está en la alabanza That's misma. what He does. Eso es lo que él hace. Yo tengo una pregunta. I have a question. Anna. Yeah. It's like, cuando hablamos del rol del Espíritu Santo, when we talk about the role of the Holy Spirit, Yes.
no fue también en el pacto, it wasn't in the covenant, bueno, cuando el Padre utilizó al Espíritu Santo para que se estuviera el Hijo. When the Father used the Holy Spirit to sustain Jesus Christ in his ministry too. You okay? Yeah, that's kind of my question. It's like a commentary or something. What I'm saying is that in the covenant of redemption, Covenant redemption. yeah, it was in the agreement that the Holy Spirit sustained Christ. Yes. In the middle of that. Yes. Okay, that's kind of my question. Well, don't we see the presence of the Spirit at the very beginning of Jesus' ministry? Bueno, nos vemos el ministerio del Espíritu Santo desde el mismo comienzo del ministerio de Jesús. You remember, Jesus comes to John the Baptist. Recuerda, Jesús vino a Juan el Bautista. And John the Baptist says, I shouldn't be the one baptizing you. You ought to baptize me. Juan el Bautista le dijo, yo no debería bautizarte a ti, tú deberías bautizarme a mí. He responds, but according to all righteousness, we need to do Y él this. dijo, bueno, pero debo cumplir con toda justicia. He baptizes him in the Jordan River. Él lo bautiza en el río Jordán, And then we have the heavens open up. y luego tenemos los cielos abiertos. The Father says, El Padre dice, this is my Son, Este es whom I'm well pleased. mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Father, Son, and the appearance of the dove come Padre, down. el Hijo y la aparece de esta paloma. And what happens immediately after this event? ¿Y You qué remember? pasa inmediatamente después de este evento? What's the next ¿Recuerdan? ¿Qué dice? What is it? Temptation. How did that happen? ¿Cómo pasó eso? How did he get into the He said, the Spirit led him. The Spirit led him into the way. El Espíritu lo llevó al desierto. The third person of the La Trinity tercera persona de la Trinidad, directed him right into dirigiéndolo exactamente one-on-one with Satan. a uno con Satanás. All three a part of our redemption. Todos tres siendo parte de la redención. You know, let's talk about the Trinity just for a moment. Ahora hablemos de la Trinidad solo un momento. It is a mystery. Es un misterio. The best way that I've tried to communicate this to my own people Y la mejor manera como yo trato de comunicar esto a mi gente is that the idea that God is one essence, es la idea de que Dios es una esencia, but three persons, pero tres personas. is the most simplistic way En la manera más simplista that God can condescend que Dios puede condescender to help our understanding. para que nosotros tengamos un entendimiento de esto. I mean, He's that big. Él es tan grande. It is a wonderful example. It is a wonderful Es un example ejemplo maravilloso. of the Latin expression, La expresión latina, finitum non capax infinitum. The finite lo finito, cannot no puede contain contener or grasp o agarrar the infinite. lo infinito. And when I illustrate this for my people, Y cuando yo ilustro esto a mi gente, I take a cup like this. yo tomo un vaso como I este, take something like this that's full of water. veo algo como esto lleno de agua. The statement says that the finite, which is us, Lo que dice es que lo finito, lo cual somos nosotros, we cannot contain the infinite. no podemos contener lo infinito. And I start pouring water into that cup. Y yo empiezo a vertir agua a esa copa. And as you know, that keeps filling up, and before you know it, it overflows. Y esa taza se va llenando y cuando vienes a ver se está derramando. My finite brain cannot contain, Mi mente finita no puede it contener, can't contain the infinite. no puede contener lo infinito. He's that big. Así es de grande. I mean, it's awe-inspiring to think how big he is. Es algo que no podemos ni siquiera alcanzar a imaginar. So when we get into these understandings of trying to comprehend the Trinity, Así que cuando llegamos a querer tratar de comprender la Trinidad, we're trying to plumb the depths queremos como llegar a ver las profundidades of the mind of God, de la mente de Dios, which we cannot do. cosa que no podemos de ninguna manera hacer. However, Sin embargo, the Scripture has supplied what is necessary la Escritura nos ha provisto de lo que es necesario and sufficient y suficiente for now. por ahora. The rest is mystery. Lo del resto es misterio. Yeah. Okay, we're going to take a break. Vamos a We tomar have un break. one more session, right? Y luego tenemos la última sesión de la mañana. Okay, when we come back, Cuando regresemos, now we're going into vamos a entrar the covenant of works. en el pacto de obras.